Amigos y amigas, qué bueno que siguen en sintonía con nosotros en tu programa Dios te bendiga. Ha llegado un momento muy especial y es el momento de compartir el tema del día de hoy. Como siempre tenemos un invitado especial. En el caso de hoy tenemos a un predicador católico que yo sé que muchos de ustedes conocen, de la comunidad del poder de la fe. Ariel Céspedes está aquí con nosotros. Buenos días, Ariel. Buen día, mi hermano. La verdad que sumamente contento con estar con ustedes en este espacio. Dios te bendiga, tan hermoso. Así que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ese es nuestro programa matinal que llega a tantos hogares, no solamente aquí en Santiago, sino en la República Dominicana y en el mundo, porque esto también es lo que nos permite hacer las redes sociales. Y usted, que es un hombre conocedor de las redes sociales y que tiene mucho alcance también a través de estos medios, conoce el trabajo que hay aparte de lo que hacemos para televisión. Pero la razón por la que lo tenemos aquí en el día de hoy es porque la iglesia dedica el mes de abril al Espíritu Santo y a la Santa Eucaristía. Pero precisamente yo quiero que nosotros hablemos hoy del Espíritu Santo. Yo quisiera saber primero, en la Santísima Trinidad, ¿quién es el Espíritu Santo? Fíjate que felicito por la iniciativa de conocer el Espíritu Santo. Hace mucho me leí un libro que se llamaba El Espíritu Santo, el gran desconocido. Porque este Paráclito, bien en la Santísima Trinidad, la tercera persona de la Santísima Trinidad, se ha convertido para nosotros en el gran desconocido. Y me encanta porque en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor va a enviar a los discípulos a la primera misión, le va a decir a ellos, escucha bien, versículo 18, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y la tierra. Versículo 19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, de Él que es el Hijo y del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ese Espíritu Santo que nosotros ya hemos recibido en el bautismo, también en la confirmación lo hemos recibido. Y usted, que es un predicador, conocedor de la Biblia y de la palabra de Dios, yo tengo una inquietud y yo sé que a lo mejor mucha gente también. En la vida pública de Jesús, ¿qué papel tuvo el Espíritu Santo? Wow, qué poderoso. Mira, desde Mateo capítulo 4, que va a ser cuando Jesús es bautizado, dice la palabra que cuando Juan lo bautiza, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma como de paloma. Pero me encanta lo que propiamente Jesús va a decir acerca del Espíritu Santo en el Evangelio según San Lucas. Dice el Señor: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Es decir, el Espíritu Santo es el que va a ungir al Señor. Me encanta porque cuando después, Mateo capítulo 4, él va a ser enviado al desierto, después de soportar la prueba, dice que de ahí salió con poder, de manera tal que lo que hace en nosotros el Espíritu Santo es ungirnos, llenarnos de poder, y fue propiamente lo que hizo con Jesús, ungirlo. Ese hombre ungido que los escribas fariseos lo escuchaban predicar y decía, pero ¿y con qué autoridad? ¿Y cómo él habla con ese poder? Ese era el Espíritu Santo. Y usted mencionó una palabra que yo sé que muchas personas también que están en sintonía con nosotros tienen esta inquietud. Y es por qué el Espíritu Santo es representado con una paloma, con fuego o con viento. Claro. Yo quisiera que usted nos responda a esa pregunta precisamente porque ya mencionó que el Espíritu Santo sobre Jesús descendió en forma de paloma. Fíjate qué pasa. Las personas han visto el Espíritu Santo por su propiamente manifestación. Cuando Él desciende sobre Jesús en forma como de paloma, este es el símbolo de la paz. Pues cuando el Espíritu Santo está en nosotros, de hecho uno de los frutos es la paz. El fuego, esa unción del Espíritu Santo. Cuando la gente ve este fuego, díceme la palabra, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, están los discípulos reunidos y de repente llegó ese viento impetuoso, llenó toda la sala y se depositó sobre ellos lenguas como de fuego. Aquí están los dones del Espíritu Santo. Entonces, las personas definen al Espíritu Santo por su símbolo. Es una paloma, es porque da paz. Es ese fuego, nos está hablando de los dones del Espíritu Santo. Pero si nos vamos entonces a Elías, cuando Elías va al Espíritu Santo, ¿cómo fue? Con esa suave brisa, porque también es paz. Donde está la presencia del Señor, hay libertad, hay paz. Entonces, ya que usted también ha mencionado
los dones del Espíritu Santo, y nosotros hablando de este tema en el día de hoy, no podemos de mencionar cuáles son esos dones que nosotros recibimos gracias a ese Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, ¿cuáles son esos dones del Espíritu Santo, Ariel? Mira, Primera de Corintios nos va a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué debemos saber? Sabiduría, ciencia, fe, sanidades, es uno de los dones más queridos por todos, sanidades, milagros, profecías, discernimiento, hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo, pero también discernir lo que se dice en lenguas, interpretar lo que se dice en lenguas. Estos son los dones propiamente carismáticos, porque se deben entender que hay dones que son los carismáticos, que para edificación de la iglesia, pero también hay otros dones que son los que se mencionan, que son para la santificación, que este don, que es la paciencia, la paz, la benignidad, el gozo, la alegría, también son del Espíritu Santo. Hay algo que debemos entender. Cuando hablamos de dones, es un regalo gratuito de Dios. ¿Qué pagaste por el Espíritu Santo? Nada. Es un don, es un regalo de Dios. Entonces, estos dones que nos menciona Pablo en 1 Corintios 12 son dones gratuitos para edificación de la iglesia. Y yo creo, Ariel, que todos en nuestra vida, esa debería ser nuestra oración diaria. Pedirle al Señor que derrame sus dones sobre nosotros para nosotros poder caminar en esta vida conforme a su voluntad y cumpliendo con lo que Él nos ha pedido, siendo verdaderos testigos del amor y de la misericordia de Dios entre nuestros hermanos. Amén. Hay una duda también que tienen muchas personas. Están los dones y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre los dones y los frutos? Mira, los dones, como te decía anteriormente, son para edificación de la iglesia, pero ese don no me salva, no me va a salvar. Ahora, los frutos del Espíritu Santo son internos para mi conversión, para mi santificación. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estos frutos son los que me ayudan en mi santificación. ¿Cuánto amor necesitamos? ¿Y qué decía Jesús? El mandamiento más importante, amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Cuando tengo amor, ya ese es un fruto del Espíritu Santo. El gozo, mira, ¿qué es lo que todo cristiano debe querer? No felicidad, esa es pasajera, esa depende de que mi economía, mi pareja, todo en mi vida esté bien. Pero el gozo no se lo quita a nadie y es un fruto del Espíritu Santo. Y la paz, ahí es cuando dice la palabra, caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda y tú te mantendrás, mira, en esa paz, porque estoy confiado en el Señor. Repito, los dones del Espíritu Santo son para edificación de la iglesia y los frutos son para mi santificación, para mi salvación. Y qué maravilloso que el Señor nos ha dado ese regalo también de ese Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. Amén. Y ya yo mencionaba que en el bautismo y en la confirmación hemos recibido ese Espíritu Santo. Pero ¿qué significa recibir el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas? Mira, a veces la persona tiene la duda porque todo católico, ¿verdad?, que es confirmado, ya tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que empezamos? Una relación con el Espíritu Santo. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, dice Jesús, que es esa promesa, me voy, pero en verdad les digo, no los dejo solo. Cuando me vaya les enviaré el Paráclito, el que le ha de decir lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, el que les recordará, el que hablará por ustedes. Señores, es el Espíritu Santo, dice Pablo, nadie sabe orar. Es Él quien con gemidos inefables lleva nuestras súplicas al Señor. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, cuando empiezo esa relación con Él, señores, ahí es cuando yo empiezo no solo a dar frutos, sino a que mi oración sea escuchada. Y escucha lo mejor, Pedro recibe el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, y cuando su sombra cae sobre algunos, quedan sanos. Pablo recibe el Espíritu Santo. Cuando toca pañuelos se lo llevan a personas poseídas por el enemigo y el diablo sale corriendo. La Virgen María le dice el sí, recibe el Espíritu Santo y saludó a Isabel y el niño que tenía en su vientre brincó de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hacemos conscientes del Espíritu Santo, esa persona, repito, que nos acompaña, tenemos que tener cuidado a quién saludo, a quién le cae mi sombra y lo que toco. Y finalmente dijo Jesús, porque Dios es espíritu y allí donde habita el Espíritu de Dios hay libertad.
eso de que en mi casa, que se sienten cosas, mire, el Espíritu Santo está con usted, empiece su relación y el enemigo sale corriendo. Amén, Ariel, que así sea. Y hay una pregunta, el tiempo en televisión se va bastante rápido, que yo no quisiera dejar pasar hoy que estamos tocando este tema del Espíritu Santo. Y lo dice la misma Biblia, y en la palabra de Dios está. Jesús dice que hay un pecado que no será perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Mateo capítulo 12, verso 31 al 32 es cuando Jesús dice, mira, no se perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Primero, negar su acción, decir que no existe o negar que Él está obrando. Pero tú sabes algo que es una broma que yo siempre le digo a las personas que debemos dejar cuando decimos popularmente, y fulana, está embarazada, quizá es por obra, hey, cuidado, tú estás blasfemando. Con esa sencilla broma nosotros estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, de manera que todo aquel que niega su obrar, su acción, su presencia, está blasfemando contra Él. Y siempre digo, esa broma, aléjenla de ustedes. Ariel, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Yo no quiero que usted se vaya de aquí sin decirnos a todos nosotros y a los que están ahí también en sintonía, cómo podemos nosotros tener una relación más cercana con el Espíritu Santo para pedirle a Dios que derrame su Espíritu sobre nosotros y que guíe nuestra vida cada día. Mira, lo más importante es conocerlo. Yo no puedo tener una relación, de hecho, siempre comparo la relación con nuestras parejas. Tú conociste a tu pareja y empezaste a conocerla, de dónde es, qué le gusta. Nosotros tenemos que hacer igual. El Señor dijo que no nos dejaba solo, nos deja el Espíritu Santo, pues yo tengo que conocerlo, leer la palabra, orar, pero sobre todo no entristecerlo, porque cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, esa purificación nos va a sacar de pecado y activa en nosotros la conciencia de pecado. Eso que te dice, lo hiciste mal, pídele perdón. Y el enemigo te dice, deja eso. Automáticamente yo apago esa conciencia de pecado que ya no me recrimina ni me hace sentir que estoy mal, es porque estoy frío. Y tú sabes lo que pasa con el tibio, imagínate con el frío. De manera tal que necesitamos cultivar una relación con Él, leyendo la palabra, conociéndolo, pero sobre todo orando, pidiendo siempre su presencia. No podemos empezar un día sin pedir el Espíritu Santo. No que se derrame porque Él ya está a tu lado, es porque nosotros pecamos tanto que enfriamos nuestra relación con Él. Con tu pareja, con tu amigo, con tus padres, ¿qué tú haces para cultivar una relación? Conversación frecuente. Con Él es igual. Ariel, gracias por haber estado con nosotros en este día y compartir este tema tan interesante del Espíritu Santo. En este programa Dios te bendiga, Amén. Las puertas están abiertas y esperamos pronto tenerlo por aquí nuevamente con nosotros. Un placer. Ustedes que están ahí en sintonía con nosotros, no le cambien de canal porque en breve continuamos con más de tu programa Dios te bendiga.